Capítulo 1, del versículo 1 al 3, lo vamos a leer de manera antifonal. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Amado Jesús, te doy gracias en este momento por tu bendita y santa palabra. Espíritu Santo, necesitamos de tu ayuda para la comprensión de esto que nos quieres enseñar en esta mañana. Por lo tanto, permite, Señor, que mi lengua sea como pluma de escribiente. Da gracia al oído de mis hermanos para que me pueda comunicar y ellos entiendan el mensaje, Señor de gloria. Gracias te doy en este momento por las verdades que nos enseñas en la Escritura, Señor Dios Todopoderoso, omnipotente y soberano, que mandas y gobiernas sobre toda criatura y sobre toda la creación, que pones y quitas reyes de acuerdo a como tú quieres, bendito. Eres Señor de los cielos, eres Señor de la tierra y eres Señor debajo de la tierra. Te adoramos y te bendecimos por siempre, Señor, y aprendemos cada día a tener respeto y reverencia delante de ti. Tu nombre es bendito y tu nombre es santo, mi Señor. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Vamos a estar estudiando un libro poético que es el libro de Job. Y el libro de Job está basado en los 3 primeros capítulos en prosa narrativa. De ahí para allá sigue poesía hasta el capítulo 30 y 42, y ahí sigue lo que es la prosa narrativa. ¿Qué es la prosa narrativa? Es aquella, escúchenme bien, aquella que narra eventos y pensamientos de personajes que no son reales, incluso si están inspirados en la realidad. Tal es el caso de las novelas. Le doy la definición que tenemos aquí en Google. Los primeros, vamos a sintonizarnos. Entonces es un libro que va a trazar unos personajes que tenemos que entender la idea principal. ¿Amén? La idea principal del libro. Los primeros libros de cada sección del Antiguo Testamento son libros fundamentales. Creo que eso ya lo habíamos visto, ¿cierto? Los primeros libros de cada sección del Antiguo Testamento son libros fundamentales para lo que sigue. Un ejemplo, Génesis es fundamental para el Pentateuco. Josué es fundamental para la historia de la posición del pueblo de Israel en la tierra prometida. Job, los primeros libros de cada sección del Antiguo Testamento son libros fundamentales. Génesis es el libro básico en el Pentateuco, Josué en la sección histórica, Job en la sección poética e Isaías en la sección profética. Estos primeros libros contienen todos los conceptos de los otros libros restantes. Son como las semillas o las verdades esenciales. Para poder entender lo que es los salmos, los proverbios, cantar de los cantares, me es necesario primero arrancar por la puerta. La puerta es el libro de Job. Se ha dicho que el libro de Job es un libro de donde por qué el justo sufre, también que es un enjuiciamiento que trata de hacerle Job a Dios sobre la justicia del Señor, y pueda que tengan verdades ahí, pero como ustedes saben, a nosotros nos gusta estudiar es el corazón, de donde parten las intenciones y donde viene verdaderamente el problema. El propósito de Dios al obrar en Job era llevarlo a la madurez espiritual. Si nos perdemos en los sufrimientos, no entenderemos, no vamos a entender lo que Dios obra aquí, y lo que Dios obra aquí es lo que Él hace en la vida de aquellos que le pertenecen a Él. Por lo tanto, usted está
ejemplificado en Job. Ya lo vamos a ver. Los ojos naturales ven el sufrimiento. Señor, ¿por qué esta situación? Señor, ¿por qué esta enfermedad? Señor, ¿por qué este dolor? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Pero ya vamos a mirarlo. Los ojos naturales ven el sufrimiento tras sufrimiento. Mas los ojos espirituales ven esa... Primero tenemos que entender que tenemos una filiación con Dios. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Señor. A Él le duele. Y entiéndamelo de una manera antropomórfica lo que le sucedía a sus hijos. Y esta filiación nos va a llevar a la madurez espiritual. Al final de su trabajo en Job, Dios le habla en medio de un torbellino. ¿Sí lo han leído? En el capítulo 38, Dios habla de un torbellino. Y en el capítulo 42 vuelve y aparece el torbellino. O sea que hay dos veces el torbellino. Vamos a ir mirando así las figuras. Esto es abuelo de pájaro, que vamos a ver esta síntesis del libro de Job. El torbellino siempre actúa de abajo hacia arriba, levantando algo a un nivel superior. Por eso Dios le habla a Job desde un torbellino. Ya su merced comienza a trabajar ahí en su mente y a imaginar. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Desde el capítulo 38 va a comenzar a subir a Job. Y en el capítulo 42 le va a ratificar. Pero antes de que entre este torbellino y hay una parte intermedia. Y ya ahorita lo vamos a ver. Los dos primeros capítulos del libro son prosa narrativa, como les decía. A partir del capítulo 3 comienza lo poético, hasta el capítulo 42. Y hay otra sección breve en prosa que narra lo que pasó después con la vida de Job. Si usted se detiene a mirar, él tiene 7 hijos y 3 hijas. Y en el final del capítulo del libro va a terminar con 7 hijos y 3 hijas. Por eso es importante entender que es un libro poético, porque hay muchas cosas. A veces literalizamos lo que es poético y ahí es donde nacen los problemas. Algo que tenemos que extraer de aquí es que Job vivía en el cautiverio del yo. Por este sencillo versículo del capítulo 1, verso 1. Hubo en tierra de Uz, más o menos este libro es escrito, la tierra de Uz es contemporáneo con Abraham. Se dice que este libro lo escribió Moisés. Vamos a tomar la tradición y vamos a decir que fue Moisés para no complicarnos la vida. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y aquí viene. Y era este hombre perfecto. Comenzó la lucha. Y recto. Temeroso de Dios y apartado del mal. Aunque aparentemente en el versículo se ve muy bonito, es el problema que tiene Job. Cuando tú te crees hombre perfecto, hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Por ahí más o menos. Job vivía en el cautiverio del yo y él sería trasladado a otro estado. Un cambio profundo en el corazón. Por eso Dios actuó de esa forma en la vida de Job. Por eso les digo que por favor se pongan ahí, porque vamos a ver qué es lo que hay. Hay un texto en Efesios que dice: nosotros hemos sido creados por Él, ¿no? Somos hechura suya, creados por Dios en Cristo Jesús. Eso está en Efesios capítulo 2. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. A veces las palabras las pasamos muy rápido y siempre hemos dicho cuidado con la palabra. La palabra hechura en griego es poema, de donde viene la palabra poema. En griego la palabra hechura es poema, de donde viene la palabra poema. Y este es un libro poético. Nosotros somos poema de Dios. Dios está escribiendo su poema en nuestras vidas, obrando en la vida de su pueblo para que seamos su obra maestra. Y este es el tema del libro de Job, porque somos hechura, y hechura significa poema, que significa poema.
Y Dios está haciendo un poema en cada uno de nosotros. Por eso todos no nos llamamos Job, pero nos identificamos con Job. Todos se llaman David, pero nos identificamos con David. No todas son Ruth, pero nos identificamos con la moabita. La división en el libro de Job sigue una serie de discursos. La sección poética comienza desde el capítulo 3, verso 1 y va en ascenso hasta el capítulo 11, verso 20. Esta es la primera serie de discursos. Vamos a iniciar. Job tiene ¿cuántos amigos? 3. Estos 3 amigos de Job, como es un libro poético, están representando algo. Si usted lee aquí en la escritura, dice que vinieron un día los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, y también vino con ellos el adversario. Y el Señor, si usted lee bien ahí en este poema, el Señor le dice: ¿de dónde vienes? El Señor no sabe de dónde viene. De recorrer la tierra. ¿Cómo se llama el personaje? Adversario. O sea, la adversidad en la tierra. Es el que crea una adversidad en la tierra. ¿De dónde viene? De rodear la tierra. Y la pregunta es del Señor: ¿has contemplado a mi siervo Job? Esto es como un diálogo, como si fuera imaginario, para que usted me entienda. No me personifique. Solo crea la figura y mírela. Entonces viene la adversidad y le dice el Señor a la adversidad: ¿has contemplado a mi siervo Job? Porque allá en unos versículos más adelante dice: usted, dice el Señor al adversario, usted me incitó. ¿Quién incita a Dios? Y tengo que entender el lenguaje, porque muchos creyentes entran a pelear. Sí, que mire que el diablo iba a la presencia del Señor, pero él fue arrojado y pero se nos olvida que esto es un libro de poesía en prosa. Si hay unos personajes, ya los vamos a mirar. Está Dios. Dios le envía la adversidad a Job. Job al final del libro le dice: uy, ahora veo que su merced es Dios y que gracias a ti reprendiste al diablo. No, él no dice eso. Es más, cuando comienza su lucha, ustedes saben que le vino primero, le matan los hijos, le acaban el ganado, mejor dicho, una cantidad de luchas. La esposa le renuncia porque donde se acaba la plata se acaba el amor, y ya él está ahí, pero él se postra delante de la presencia del Señor y le dice: Señor, aquí estoy. Y esa parte es loable, mi hermano, porque cuando usted comienza la lucha, usted le dice: Señor, aquí estoy. Pero a medida que la lucha se intensifica, usted comienza a renegar. Usted es muy espiritual en el momento en que entra el problema, pero cuando viene la lucha y se intensifica, ya usted comienza a dudar. Job tiene 3 amigos. Se dice que ellos expresaban lo máximo de la sabiduría humana, y así ellos abordan a Job. Los 3 amigos de Job, ya los va a ver, tienen que ver con el alma de Job. Es importante entenderlo. El primero, Elifaz. Elifaz representa las emociones. Él es todo emocional, como usted y yo lo somos a ratos. Cuando usted está lleno de emociones, le puede estar hablando Elifaz. Le dije que son 3 facetas del alma. Elifaz representa las emociones. Él es todo emocional, analiza el sufrimiento de Job de manera emocional. Mire esta belleza. Capítulo 4. Verso 12. Elifaz le dice: bueno, yo he tratado de analizar esto, y el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto, un temblor que estremeció todos mis huesos. Al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí.
Y oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Y aquí comienza la lucha con sus emociones. Recuerde que Job luchando con él mismo. Vamos a quitar los personajes y vamos a mandar la esencia. Comienza la lucha en sus emociones. Cuando usted le viene un problema, usted comienza a luchar con sus emociones. Y viene el bendito problema a su vida. El lenguaje de Elifaz es un lenguaje emocional. Cuando interpreta los sufrimientos de Job, por ser él tan emocional, toca las emociones de Job y estas quedan turbadas. Job está sufriendo, él no sabe por qué y necesita descubrir la causa de su sufrimiento, porque él es varón recto, perfecto. Eso lleva a él en su mente, eso es lo que lleva a él. Pero había un problema con Job que él mismo desconocía. Él era cautivo de su propia justicia y de su propia gloria. Soy un hombre recto, apartado del mal. Aquí hay un asunto bastante complicado que tenemos que estarnos mirando. Lo que puede parecer una virtud se nos puede convertir en un problema. Ninguno hay como Job. Usted lo va a ver en unos capítulos, ya le digo qué capítulo es. Se dice que cuando él iba a las plazas, los jóvenes se retiraban. Los príncipes ponían la mano en sus bocas. Job sabe mucho, porque Job era el mayor de los orientales. Él producía espanto en la vida de los demás. Entonces, Dios obrará en su vida para llevarlo a un nivel que él no conocía. Un nivel de relación e intimidad con Dios y también de una visión de sí mismos. Hoy estamos viendo verdaderamente la figura de lo que el Señor está presentando con Job y lo que tenemos nosotros en el corazón. Cuando comienza la adversidad, sus emociones comienzan a moverse. Sus emociones comienzan a moverse. Capítulo 8 aparece Bildad. Bildad tipifica la mente. Recuerden que estamos hablando del alma, que es lo mismo, ¿no? Pero lo estamos tratando de separar, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bildad es racional. Él tipifica la mente e intenta ayudar razonando sobre los sufrimientos de Job, buscando su interpretación en la mente y en los pensamientos de Job, pero Job no halla respuesta. Job dirá que Bildad está errado, porque Job es varón recto, varón perfecto, apartado del mal. Y le va a decir: no, usted está errado, usted es muy racional, y yo soy un hombre recto, perfecto y apartado del mal. Entonces, ¿qué es lo que usted me viene a decir? Porque él es justo, íntegro y santo. Lo importante aquí es que Bildad logra agudizar a la mente de Job. ¿Sí me estoy comunicando? Por favor, para cuando estemos mirando el libro. Capítulo 11 habla Zofar. Zofar es arbitrario e impaciente. Usted véalo cuando él comienza a hablar. Entras como a pelear con Job. Él representa la voluntad. Ya les voy a mostrar por la Biblia porque les estoy diciendo esto. Esto no es una especulación de la mente, es una realidad bíblica en el libro de Job. Por eso, si no le hacemos un análisis al libro, pues vamos terminando haciendo una mezcolanza bastante rara del libro. Zofar es arbitrario e impaciente. Él representa la voluntad. ¿Usted sabe que su voluntad es rebelde? No, no lo hagas. Muchacho, no salga, le grita mamá. Pero él hace un gesto y orando se va. Esa es la voluntad. Cuando usted ya logra hacer un negocio con la voluntad, cuando usted logra doblegarla, la cosa va a ser totalmente diferente. Zofar representa la voluntad. En la última de las 3 series de discursos, Zofar ni siquiera habla. Ya perdió la paciencia con Job. Eso hace la voluntad. Emociones, mente y voluntad son facultades de nuestra alma. ¿Voy comunicándome? ¿Voy como muy rápido? Ah, no, está temprano, falta un cuarto para las 5.
según el reloj que tenemos acá. Bueno, así ya alzan un poquito la cabeza y se me despiertan. Emociones, mente y voluntad son las facultades de nuestra alma. Cuando viene el sufrimiento, mis hermanos, se lo suplico, pónganme cuidado. Cuando viene el sufrimiento, lo primero que habla es nuestra alma. Mi alma quiere entrar en un razonamiento. Mi voluntad a resistirse. Mis emociones a perturbarse. De alguna manera buscamos una respuesta emocional o racional o en el terreno de la voluntad, de las decisiones. Pero el propósito de Dios es usar los sufrimientos con un objetivo mayor. Cuando leemos por allá en el capítulo, alguien que lo lea por favor, capítulo 42, verso 6 para no... Lo tenga, dígame. Por tanto, ¿Sí está ahí? por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Amén, oiga lo que está diciendo Job. Job, tú eres un hombre perfecto, recto, apartado del mal. ¿Y por qué estás diciendo eso? Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. La palabra aborrecer es usada en relación con la adoración a los ídolos. En el libro de Samuel, del profeta Samuel, está escrito que la idolatría es abominación a los ojos del Señor. O sea que la palabra aborrecer tiene que ver con la abominación. Y él estaba metido en una idolatría. Bastante complicado. Job dice, yo era mi propio ídolo. Yo era mi propio ídolo, yo me adoraba. Como aquel que mantiene un espejo delante de su rostro todo el día. Narcisismo, mirándose por el espejo. Como muchos de nosotros nos miramos por ese espejo. Yo no soy así como los otros. Dijo el hermano muy sabiamente, como los fariseos. No, yo no soy como los otros. Yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo no esto. Y con ese mismo medidor comienza a medir a los demás. ¿Me voy comunicando? Perfecto. Todo el día con su espejo contemplándose. Entonces Dios usó los sufrimientos para romperle el espejito a Job. Hay cosas dentro de nuestro corazón que no creemos que las tenemos. Porque ustedes son hombres y mujeres rectos, apartados del mal. ¿Y qué más? Y temerosos de Dios. Pero el Señor va a enseñarnos, y bendito sea Él por esto. No estamos en las manos del destino, de la suerte, sino en las manos del Señor. Entonces Él usa toda. Se lo voy a repetir, hermano. Usted no está en las manos del destino. Ni nuestra nación, ni nuestra familia. No estamos en manos de la suerte, estamos en manos de Dios. Él usa todas las situaciones para operar lo que Él necesita y que requerimos nosotros en nuestras vidas. Job entró en un proceso de enfermedad. Se nombran al menos 15 síntomas de sus males, ¿recuerdan? Para resumirlo, dice que él le dio como elefantiasis, se hinchó, le supuraban unas llagas. Recuerde que esto es un lenguaje figurado. Y él rompía un tiesto y se rascaba con los bordes de los tiestos. Es un lenguaje figurado porque es un libro poético. ¿Estamos? Y aunque haya sucedido esto a tal hombre, tengo que entender la esencia de por qué Dios permite todo esto. Se nombran al menos 15 síntomas de sus males: heridas en todo el cuerpo, fiebre, piel reseca. Más o menos ese proceso duró como 6 meses. Dios estaba escribiendo su poema maravilloso en Job. ¿Quién le dirá al Señor, por qué haces esto? ¿Por qué? ¿Quién le va a decir?
Como les decía, el poema se desarrolla en la primera parte, del capítulo 3 al capítulo 11. Luego la segunda serie del capítulo 12 al capítulo 20 y la tercera del capítulo 21 al 28. Terminando el capítulo 28, va a comenzar, sale el verdadero Job. En medio de ese sufrimiento y de esa lucha sale y entra en su razonamiento con Dios, como lo hacemos nosotros cuando estamos molestos con el Señor. ¿Alguna vez le ha hecho usted un reclamo al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, Señor? Tremendo, ¿cierto? Entonces ya nos comenzamos a identificar con Job. En el capítulo 29 comienza él. Así llegamos a los discursos de desafío de Job. Lo que está ocurriendo aquí es que Job no conocía a Dios adecuadamente y por lo tanto, si no conoce a Dios, no se conoce a sí mismo. Esa es parte de las grandes doctrinas de Juan Calvino. Debo conocer a Dios para luego conocerme quién soy yo. Porque Él es santo, apartado. Él sí es santo. Apartado del mal, Él sí. Permítanme, me ubico aquí. Capítulo 29. Y volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? ¿Qué pasó? Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente. O sea que ya no está. Ahí está saliendo el verdadero. Y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían y los ancianos se levantaban y estaban de pie, los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca, la voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos me oían, me llamaban bienaventurado y los ojos del que me veía daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano. Ahí está. Yo. Sí, ahí está Job. Después de tanta opresión, la olla botó el pito y se nos va a salir todo el relleno que tenemos dentro de la olla. Y comienza tanto que dice, él comienza a decir: Señor, ¿hay alguien que nos sirva de árbitro aquí? Porque aquí hay un error, y el error no es mío. El error creo que es suyo. ¿Por qué me castigas? Bastante complejo, ¿no? Y él quiere hacerle un juicio a Dios. El capítulo 29 del libro de Job es la autoglorificación del mismo. Job cree estar en un tribunal humano y acusa a Dios. Job sufrió y su ego se fue inflando, se fue inflando, se fue inflando. Allá estaba escondido. Él no se contenía y habla delante de Dios. Capítulo 29 de Job, su autoglorificación. El capítulo 30 de Job, su autocompasión. ¿Ven lo que dice? Ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara, poner con los perros de mi ganado. ¿Y de qué me servirá? Ni aun la fuerza de sus manos. No tienen fuerza alguna. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos, huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado del desierto. Si el capítulo 29 es la autoglorificación, el capítulo 30 es la autocompasión. Solo me detengo en el 1. Los jóvenes me miran y se ríen. ¿Ven cuán osado es Job? Y aquí en todo el capítulo 30 él va a decir que él es mejor que todos. Pero en la autocompasión,
Ustedes saben que la autocompasión es mala. ¿Lo saben o no? ¿Ha visto esas personas que pobrecita ella o pobrecito él, que son los que sufren, que son los que les toca llevar de la rume, que nadie los quiere, que todos se le burlan, que Dios sí bendice a los otros y a usted no? La autocompasión es mala. Cada vez que estamos sufriendo tenemos la tendencia a mostrar a todos y les decimos, miren cómo estoy sufriendo, cómo estoy de necesitado, oren por mí. ¿Eso es qué? Y viene de la soberbia. La autocompasión viene de la soberbia y del orgullo. Nuestro egocentrismo es tan agudo que no nos damos cuenta. Ojo, estamos haciendo un análisis psicológico en el corazón de Job. Y el corazón de Job, el Señor dijo, me escriben esto porque se lo tengo que decir a los del ministerio raro. Porque ellos deben entender que así como este hombre entró en esos terrenos, así estamos nosotros. Así estamos nosotros. El capítulo 31, porque son los 3 discursos de Job: 29, 30 y 31. El 31 es la autojustificación. Hice pacto con mis ojos, pues cómo había yo de mirar a una virgen, porque qué galardón me daría arriba a Dios, y qué heredad el omnipotente de las alturas. No hay quebrantamiento para el impío y el extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró al engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Aparentemente no se ve nada, pero aquí se está viendo. El capítulo 31, autojustificación. Se nota ya todo su ego. Tiene autoglorificación, autocompasión y autojustificación. Eso somos nosotros. Aquí en el capítulo 31, lo más hermoso es la parte final del capítulo, del versículo 40, que dice, el final. Aquí terminan las palabras de Job. Aquí terminan las palabras de Job. Hasta ahí, papá, puede llegar. Ya salió lo que usted tiene que decir, ya se le notó, ya sabemos de dónde procede ese mal aliento, del orgullo, de la soberbia, de la autoglorificación, de la autocompasión y de su autojustificación. Ahora cierra su boca. Job está agotado, como muchos de nosotros que le estamos pidiendo algo al Señor y que no nos lo da. El Señor dice, hable. ¿Qué es lo que quiere? Y es, pero es que yo no vuelvo a la iglesia, ya no me voy a culto, ya no leo esa Biblia, yo no voy a escuchar canciones, ya no más, que evangelismo, no. Eso dijo el profeta también, ¿no? Pero hay un fuego en nosotros que nos dice, sigue la tarea. Yo no le pongo cuidado a esas bobadas que usted dice. Sí, porque Él es Dios. Él es Dios. Nosotros peleando con bobadas. Ahora su boca está cerrada, Job está agotado, sus emociones ya no responden a nada, su mente no consigue aquietarse, mira por un lado, mira por el otro. Él ya expuso su causa y su defensa delante de Dios, pero Dios no dice nada. No se manifiesta. Ustedes saben que de la abundancia del corazón habla la boca. Y Job está lleno de sí mismo. Comenzando los capítulos, él dice que hasta hacía ofrendas por los hijos por si habían cometido algo delante del Señor. En el capítulo 32 aparece Eliú. Eliú comienza a hablar. Y aquí comienza la voz del Espíritu Santo. Eliú representa al Espíritu Santo. ¿Por qué él fue el último en hablar? ¿Por qué les digo que es la voz del Espíritu Santo? Porque el que nos redarguye de pecado, justicia y juicio es Él.
Fue el último de hablar porque era el más joven. En el oriente es imposible que los jóvenes hablen antes que los viejos. Por eso es que él está diciendo: los jóvenes se burlan de mí. Pero un joven no tenía por qué hacer eso. Eso no es como nuestra sociedad moderna. Y como es el más joven, pues va a hablar. Porque ya hablaron los más viejos. Esto es espectacular. Ya le habla a usted emociones, sentimientos y la voluntad. Y no le dieron ninguna respuesta a usted frente a su problema. Necesitamos la voz del Espíritu del Señor para entender qué es lo que pasa en nuestras vidas. ¿Me estoy comunicando? Cuando sufrimos, lo primero que nos habla a nosotros es nuestro yo, nuestro ego, el alma, las emociones, los pensamientos y la voluntad. Esto nos acontece siempre. ¿Por qué? Porque nuestro viejo hombre es más antiguo que el nuevo hombre. Y escuchamos primero al viejo Adán, a mi razonamiento, a mis emociones. Por eso la Biblia dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia al Señor. ¿Sí me estoy comunicando o los estoy complicando? No. ¿Sí está entendido? Perfecto. Cuando sufrimos, primero hablan las facultades del alma, las emociones, pensamientos y voluntad. Esto nos acontece siempre, porque nuestro viejo hombre es más antiguo que el nuevo hombre. Entonces el viejo hombre habla primero y al final el Espíritu del Señor. Cuando el Espíritu Santo viene y nos habla, ¿qué hacemos? Lo que dice el libro de Job: puse mi mano en mi boca y me quedo callado. El nombre de Job tiene dos significados. Uno es perseguido en el hebreo. Mejor se lo cuadro. Es volviendo a Dios y perseguido. Pero en una sola palabra sería el perseguido que vuelve siempre a Dios. Eso es lo que significa el nombre de Job. Por un lado él es perseguido y por otro lado es aquel que siempre se vuelve a Dios. Eliú prosigue su discurso hasta el capítulo 37. Pero fíjese, como Eliú representa al Espíritu del Señor, vayan al capítulo 33. Versículo 14 al 17. Se lo voy a leer para que vea el contexto de lo que el Señor enseña. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. El Señor habla por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón. Ahí está el problema de Job. Es un hombre soberbio. Dios estaba tratando con Job y el gran motivo es la soberbia. La soberbia son aquellos ojos que miran hacia adentro. Cuando tengo una mirada introspectiva, cuando yo estoy muy bien y los demás están mal. Esa es la soberbia. Claro, no se me puede decir nada porque tengo un alto concepto de mí mismo. Ojo, hermanos, con la soberbia. Todo la tenemos y necesitamos pedirle al Señor que nos ayude. Cuando se nos llama la atención y no queremos obedecer, se llama soberbia. La soberbia son aquellos ojos que miran hacia adentro. La soberbia es un pecado tan sutil que camina paso a paso en nuestro crecimiento espiritual. Esa es la tragedia de la soberbia. Somos muy soberbios. No se nos puede decir nada. Peleo con mis 3 amigos. A ninguno le creo. Porque tengo
mi mente capturada en un cautiverio de cierta pureza y rectitud que tengo yo y la comparo con los otros hombres y trato de sobresalir por encima de ellos. Es una soberbia y es importante entenderlo. Señor, voy a decirte que ese soberbia que se sienta en el trono de Dios y se hace pasar por Dios. Perdóneme, ¿no? Esa pregunta. pues llega a tal grado la inquietud de Job que quiere entrar en un juicio con Dios. Quiere entrar en un juicio. Él es recto, perfecto, apartado del mal y temeroso de Dios. Entonces, ¿qué está pasando? Y quiero que aprendamos algo, mis hermanos queridos. No estamos volviéndonos mejores. ¿Qué es lo que está pasando en nosotros? Cristo va siendo formado en nosotros. Es la vida del Señor en nosotros, es la gloria del Señor en nosotros. Por eso en el final del libro le van a decir a estos personajes que presenten sacrificio, una ofrenda quemada, para que puedan ser perdonados, porque ellos hablaron mal del Señor. Ya ejemplificando lo que tenemos que mirar, el corazón de Job. Su alma estaba manchada y su orgullo estaba camuflado y la soberbia afloró. Por favor, alguien que lea Proverbios capítulo 16, verso 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Amado hermano, cuando le aflora la soberbia, ¿qué le van a hacer? Lo van a quebrantar. Y antes de la caída, la altivez. Ahí está claro. Ese texto se lo regalo, memoríceselo. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Ese es el motivo del sufrimiento de Job. El énfasis no es el sufrimiento del justo, no. El propósito de Dios es llevar a este hombre a que entienda que necesita siempre al Señor, y nos va a llevar Dios a un nivel de conocimiento hacia Él más alto. Así es que cualquier situación que llegue a su vida, Señor, tú estás obrando algo en mí, no lo entiendo. Por favor, ayúdame a entenderlo. Del capítulo 38 en adelante comienza a hablar Dios. Espectacular. Verso 1 dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, hermoso este texto, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Lo importante de tener claridad al dar un consejo. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, parece duro, es lo que le está diciendo el Señor. Muy habladorcito, parece duro. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Tremendas palabras. Y Dios comienza a hacer un cuestionamiento para Job con preguntas espectaculares. Vamos al capítulo 39, verso 13 al 18, dice así: ¿diste tú hermosas alas al pavo real? ¿O alas y plumas al avestruz? El cual desampara en la tierra sus huevos, y sobre el polvo los calienta, y olvida que el pie los puede pisar, y que puede quebrantarlo la bestia del campo. ¿De qué animal estamos hablando? Del avestruz. El Señor va a decir que Él no le dio sabiduría al avestruz, y la avestruz bota los huevos en cualquier lado. Y luego va a hablar y va a decir que es más rápida y ligera que un caballo el avestruz. Ahí en todo Él lo va a explicar. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano.
porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Cuando le pregunten qué animal no tiene sabiduría, el avestruz. Pero ahí va a decir que sus patas cuando corre, eso es un calentado. Eso es un cuento. Y comienza el Señor a llevar a Job, tanto que está preguntando él, le dice que no conoce nada de lo que Dios está haciendo en él. Dios hace un cuestionario para Job con preguntas hermosas. Y todo esto, el Señor le hace esto para que él entienda la excelencia de la sabiduría. La excelencia de la sabiduría de Dios, la excelencia del propósito. Todo lo que Dios hace, lo hace hermoso, con sabiduría. Dios actúa siempre con sabiduría en los propósitos que está haciendo. Hermano, si tú crees que porque tienes cierto comportamiento y ciertas actitudes, Dios está en la obligación de... estás equivocado. Capítulo 40. Vean estas palabras. Además, respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabio contender con el Omnipotente? ¿Me parece sabio? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino. Job pone su mano en su boca en el capítulo 40. Cuando Job dice: yo soy vil, sí, Señor, no soy hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué es? Vil. Ya lo entendió. Ya lo entendió. Y está la gran enseñanza de este libro. De esas cosas que se nos ocultan a nuestros ojos, que el religiosismo tapa, pero que el Señor, en su grande amor y misericordia, toma un hombre para procesarlo y enseñarnos a nosotros. Ya no tiene en su cabeza: soy un hombre recto, apartado del mal, temeroso de Dios. Se le quitó de la cabeza eso. Hasta el capítulo 31, eso era él. Pero el 32 en adelante, ya se le quitó papá su altanería. Y ahora reconoce con sus propios labios: yo soy vil. Es tan diferente a otras que Job había hablado. Job está llegando al lugar donde Dios quiere llevarlo. ¿Vamos entendiéndolo? ¿Sí? Hay cosas que tú crees que no tienes ahí, pero que el Señor nos va a llevar a verlo. No, yo no soy jactancioso. Ahí está. Yo no soy soberbio. Yo no soy tacaño. Yo soy desprendido. Sí, ¿verdad? El Señor dice: ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a verlo. No, es que yo nunca hago un favor para que me devuelvan el favor. El Señor nos muestra quiénes somos. El torbellino aparece 2 veces y en medio de esos 2 torbellinos está la confesión de Job. ¿Cuál es la confesión de Job? Soy vil. Vino el arrepentimiento en su corazón. La manera como respondemos a los tratos de Dios determinará si Él continúa su obra con nosotros. Nuestra respuesta es muy importante. Y aquí viene algo hermoso. Capítulo 15, versículo 15. El Señor le va a hablar de 2 animales a Job. He aquí ahora el behemoth. ¿Escucha eso? He aquí ahora el behemoth que hice. ¿Qué dice el texto? Como a ti.
hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, en su razonamiento, en su entendimiento. Y el Señor va a utilizar estos dos animales para mostrarle a Job en dónde estaba parado él. Los dos animales, tanto Leviatán como Behemoth, van a representar esa obstinación pecaminosa del hombre. Para eso es que presenta estos animales. Dios compara a Job con dos animales. Lo importante aquí es lo que Dios quiere enseñarle a Job. Job era tan firme en su propia justicia, en su propia gloria, en su justificación, que no se daba cuenta que estaba parado ahí como estos animales. He aquí una expresión interesante, aquí una expresión interesante. He aquí ahora el Behemoth, el cual hice como a ti. ¿Qué está diciendo el Señor? Mira este animal y te verás a ti mismo armado con una espada. Nadie se aproxima a él afirmando o parado en sus piernas, tan robusto, tan fuerte y tan lleno de vigor. Así era Job. Así era Job, como el Behemoth, listo a pelear con todo el mundo y a defender su argumento. No se quiere dejar quebrantar. Y luego el otro animal, Leviatán. El Leviatán tiene una doble coraza, cuando usted lo estudia. Esas escamas que están puestas la una frente a la otra o yuxtapuestas, que no entra ni siquiera el aire. Job era inquebrantable en su razonamiento. ¿Quién puede poner anzuelo en su nariz? Y la respuesta es solo Dios. Solo Dios sacará el orgullo, penetrando la coraza del corazón de Job y mostrándole quién es él. Para eso es el ejemplo de estos dos animales. Dios quiere conducir a sus hijos a la madurez, a un nivel de intimidad y de conocimiento con Él que antes no teníamos. El capítulo 42, verso 6, no, 1 al 6 lo vamos a leer. Ya vamos a terminar. Es que les quería dar ese síntesis en un corto análisis del libro de Job, pero para mirar el corazón de este hombre. Porque muchas veces perdemos de vista lo que en sí el capítulo quiere enseñarnos. Parece ser que el hombre es tan correcto que no hay problema, pero en medio de esa fachada de ser correctos estamos con un espíritu incorrecto. Por eso terminamos peleando con Dios. Les decía que Dios nos quiere conducir a sus hijos a la madurez, a un nivel de intimidad, de conocimiento con Él, un lugar que antes no teníamos. Nos va a trasladar del cautiverio, pues llamémoslo así, de ese cautiverio de mi ego y de mi mente, a la relación preciosa con el Señor Jesús, para que pueda entender quién soy yo. Y lo primerito que se me remarca en la frente, ojalá quedara tatuado: soy salvo por gracia. No merezco nada, nada. Antes, entre más camino con Él, más quebrantado voy a ser. Capítulo 42. Respondió Job a Jehová y dijo: conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, y de oídas te había oído. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por fin lo entendió. Hace rato estaba diciendo: ¿quién me diera poder volver a andar con Dios? Cuando esos días eran hermosos, cuando en mi juventud hacía... ¿De qué está hablando? O sea, ¿a quién adoraba? ¿A quién adoraba? ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Esto es quebrantamiento. Vaya al capítulo 28 y verá que este hombre está parado en su razonamiento y en su orgullo. Oye, te ruego, hablaré. Mire lo que dice acá: te preguntaré. No le dice tú me responderás, tú me enseñarás. Ya deja de ser tan altanero. Te ruego, hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora
mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando Dios lo desnuda a uno es impresionante. Se le quita a uno toda fuerza. Así es que en el capítulo 42, verso 1 al 6, vemos un nuevo Job. Un nuevo Job. Y después del proceso viene la restauración. Le restauran todo. Ahora él tiene un corazón receptivo. Señor, perdóneme. Y ahora en adelante voy a preguntar, pero para que su merced me enseñe, yo no voy a volver a decirle nada. El sufrimiento más la palabra de Dios nos lleva a la madurez. ¿No entiende por qué le está pasando lo que le está pasando? Dígale, Señor, enséñame. Ya dejemos de cuestionar tanto, como si Dios tuviese la obligación de contestarme. A causa de Job es que tenemos los salmos. Y por eso el salmista puede cantar en medio de su dolor, de su tristeza, y saber que Dios está con él. Viene la adoración, viene la alabanza y vienen los cánticos en los salmos. El libro de Job es el fundamento y los otros libros poéticos son la consecuencia de esto, de que el hombre entiende en su corazón quién es su Dios y que Dios le ama. Verso 7. Aconteció que después que Jehová habló estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Job significa sufrimiento. Ahora pues, tomaos 7 becerros, 7 carneros, e ido mi siervo Job, ofreced holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto él atenderá para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Aquí hay una figura del Señor Jesús. Es el siervo sufriente. Él es el único recto. Y aquí estos 3 personajes que representan el alma necesitan ser purificados por Dios. Por eso tienen que presentar una ofrenda. Y el número 7 pues es la plenitud. E hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble. O sea, le llegó la primogenitura. Todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa. Se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos nuevamente y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren-Hapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años. Y dio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Y aquí cierra nuestro libro poético para enseñarnos de que cuando Dios tiene que tratar con nosotros, con nuestras emociones, con nuestra voluntad aférrima, que tenemos un leviatán y un behemoth dentro de nosotros, que somos inquebrantables. Por eso las personas dicen, pero tanto que le dice uno a esta persona, no haga eso, y sigue. Porque ahí están esos 2 animales. Y el único que rompe eso es el Señor con su Santo Espíritu. Este es el resumen que les traigo del libro de Job para que usted lo medite, para que cada vez que vea cada uno de estos personajes, mire usted si Bildad lo está empujando, o es Sofar, o Elifaz, o si verdaderamente es Eliú.
pero que cada vez que mi autocomplacencia, mi autocrítica de verme mejor, debo ir al Señor porque Él sí sabe quién soy yo. Amén. Yo creo que este es un trabajo para nuestro corazón y para nuestras propias vidas. Hemos venido relacionando nuestra mente y nuestro corazón con nombres de ciudades en la Biblia, con nombres de personajes en la Biblia. Para eso está escrita, para que miremos nuestros corazones. Hay gente que le hace tanto énfasis al adversario o a la adversidad que se olvida del trabajo del Señor. Pelean más por Job, por el capítulo 1, 2 y 3, que por la enseñanza verdadera. No aparece ningún diablo en el libro de Job. No aparece. Dios es el que crea la adversidad, porque tiene un propósito con sus hijos, y es enseñarnos.